En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la escucha de la bendita palabra de Dios. En este día memoria de San Bruno Presbítero. Escuchamos del profeta Jonás en el capítulo 1, versículo del 1 hasta el 2 y del 1 al 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amittai, y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios a ver si Él se compadece de nosotros y no pereceremos. Luego se dijeron unos a otros: echemos suerte para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió: levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará, pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa, pero no pudieron porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor, le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo Jonás, capítulo 2. En el peligro grité al Señor y me atendió. En el peligro grité al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo te pedí auxilio y me escuchaste. En el peligro grité al Señor y me atendió. Me habías arrojado al fondo en alta mar, me rodeaba la corriente, tus torrentes y tus olas me arrollaban. En el peligro grité al Señor y me atendió. Entonces pensé: me has arrojado de tu presencia, ¿quién pudiera ver otra vez tu santo templo? En el peligro grité al Señor y me atendió.
Cuando se me acaban las fuerzas, invoqué al Señor, y llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. En el peligro grité al Señor y me atendió. Aleluya, aleluya. Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Aleluya. El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Capítulo 10, versículo del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien, si haces eso vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el mismo camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y siguió adelante. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la proclamación de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy nos encontramos con la parábola del buen samaritano. Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna?, le dice un doctor de la ley a Jesús. Es importantísimo realmente lo que le está preguntando, pero es mucho más importantísimo lo que este doctor debe hacer. Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. No hay salvación que no pase por nuestro prójimo, y sobre todo por ese prójimo que más nos pueda estar necesitando. La pregunta del doctor es clave realmente. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? También nosotros debemos de hacérnosla hoy. ¿Quién es mi prójimo en mi familia, en mi barrio, en mi colonia, en mi parroquia, en mi comunidad? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le dirá en esta parábola que es aquel que necesitaba ayuda, pero que muchos viéndolo pasaban de lejos, daban un rodeo. Esto es grave, hermanos. Pudiendo acercarse y tender una mano y no hacerlo por muchas ocupaciones
o importantes que éstas sean, nuestro prójimo en necesidad ocupa la prioridad. Por lo que, hermanos y hermanas, hemos de reflexionar cada uno si yo estoy viendo el rostro de Jesucristo en mi prójimo y en el más necesitado, como decía Madre Teresa de Calcuta, en los pobres de los más pobres. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.